Primero fue un murmullo en los pasillos judiciales, luego un encabezado que cimbró a Nayarit y finalmente la confirmación que muchos esperaban desde hace años. Roberto Sandoval Castañeda, exgobernador priista, fue sentenciado a 7 años de prisión. No por narcotráfico, no por enriquecimiento ilícito, sino por algo que a primera vista parece menor frente a su historial de acusaciones, falsificación de documentos. Y sin embargo, este veredicto es más que un simple castigo, es el epílogo de un expediente que tardó casi una década en cerrarse. El Tribunal Superior de Justicia de Nayarit confirmó la condena el 18 de septiembre de 2025, tras un proceso abreviado que permitió a Sandoval aceptar los cargos para obtener beneficios legales y reducir la pena. La noticia cayó como un trueno en la política mexicana. Un exgobernador, que hasta hace pocos años presumía ranchos, caballos, pura sangre y cercanía con la cúpula priista, hoy se convierte en uno más de la lista de mandatarios estatales tras las rejas. Los primeros reportes de prensa detallaron que Sandoval escuchó la sentencia en un ambiente sobrio, acompañado solo por su equipo legal. Afuera, en contraste, las voces de la sociedad civil gritaban que la justicia se quedó corta. Para algunos ciudadanos, 7 años representan un cierre simbólico a una etapa oscura en Nayarit. Para otros, es apenas un castigo a medias, insuficiente frente a los señalamientos de corrupción, represión y vínculos con el narcotráfico que siempre rodearon su sexenio. Porque el expediente de Roberto Sandoval no nació ayer. Desde que dejó el cargo en 2017, múltiples denuncias comenzaron a acumularse en su contra. La Auditoría Superior de la Federación había detectado irregularidades millonarias en el manejo de recursos públicos. La Fiscalía General de la República recibió carpetas por enriquecimiento ilícito, y organismos internacionales documentaron posibles nexos entre su gobierno y grupos criminales. Y sin embargo, después de años de investigación, el delito que finalmente lo llevó a prisión fue la falsificación de documentos oficiales, utilizados para encubrir transacciones irregulares y propiedades no declaradas. La reducción de la condena genera debate. ¿Cómo es que un gobernador señalado por mucho más graves acusaciones termina sentenciado por un cargo administrativo? La respuesta está en la ruta jurídica. La figura de proceso abreviado en México permite a un imputado aceptar los cargos, ahorrar tiempo procesal y recibir una pena menor a la que enfrentaría en juicio completo. En este caso, esa ruta le aseguró a Sandoval una condena de 7 años, en lugar de arriesgarse a décadas en prisión. Los abogados defensores calificaron la sentencia como un castigo proporcional, mientras que colectivos ciudadanos lo ven como un premio disfrazado. El contraste es fuerte. Para el sistema judicial, el caso se cierra con una condena firme. Para la opinión pública persiste la sensación de impunidad. Vale recordar que este no es el único capítulo en la caída de Roberto Sandoval. Años atrás, su nombre salió en investigaciones internacionales ligadas a su exfiscal Edgar Beitia, mejor conocido como el fiscal narco, hoy condenado en Estados Unidos por brindar protección al cártel de Jalisco. En cortes estadounidenses se mencionó varias veces el nombre del exgobernador, aunque nunca se le procesó por esos vínculos. El eco de esas acusaciones sigue presente, y para muchos explica por qué la sentencia de 7 años sabe a poco, porque se siente como el resultado de negociaciones políticas y legales que le evitaron enfrentar cargos más duros. El camino al juicio estuvo lleno de vaivenes. En 2018, la entonces PGR anunció investigaciones por enriquecimiento ilícito y desvío de recursos. En 2019, la Unidad de Inteligencia Financiera congeló varias de sus cuentas y las de su familia. En 2020, se iniciaron procedimientos por propiedades adquiridas a través de presuntos prestanombres. Y en 2021, medios locales ya hablaban de que Sandoval negociaba con autoridades judiciales para reducir su exposición a un proceso más severo. Finalmente, esas maniobras legales lo llevaron al resultado de 2025, una sentencia limitada pero inapelable. En la política nacional, la reacción fue inmediata. El PRI, partido que lo impulsó al poder, guardó un silencio incómodo. Morena, desde la presidencia, utilizó el caso como ejemplo de la lucha contra la corrupción de gobiernos anteriores. En redes sociales, usuarios dividieron opiniones. Algunos celebraban que al fin un exgobernador pisara la cárcel. Otros denunciaban que se trataba de una simulación más del sistema judicial mexicano. El veredicto, en cualquier caso, envía un mensaje doble. Por un lado, la justicia alcanza incluso a los que parecían intocables. Por otro, que los procesos penales en México siguen encontrando salidas reducidas para personajes de alto perfil político. Y ese contraste es, quizás, la parte más dura de asimilar para una sociedad cansada de impunidad.
Para entender por qué la condena de Roberto Sandoval genera tantas emociones encontradas, hay que mirar atrás, a su sexenio como gobernador de Nayarit entre 2011 y 2017. Lo que en campaña se vendió como un gobierno de cercanía con la gente, terminó convertido en un periodo marcado por excesos, acusaciones de corrupción y vínculos oscuros. En sus primeros años, Sandoval intentó proyectar una imagen de modernización. Programas sociales con su rostro en cada cartel, inversiones en infraestructura y espectáculos populares para ganarse a las masas. Fue un gobernador de estilo mediático, que aparecía en ferias, cabalgatas y desfiles, siempre acompañado de un discurso de orgullo nayarita. Sin embargo, detrás de las cámaras comenzó a crecer un murmullo. La concentración de poder y la falta de transparencia eran el verdadero sello de su gestión. Uno de los episodios más recordados fue la relación con su entonces fiscal general, Edgar Beitia, quien en 2017 fue detenido en Estados Unidos y sentenciado por narcotráfico. Beitia confesó que recibió millones de dólares en sobornos de distintos cárteles para permitirles operar libremente en el estado. O sea, aunque nunca se comprobó judicialmente que Sandoval recibiera directamente esos sobornos, la sombra de su cercanía con Beitia marcó para siempre su imagen. Para muchos, era imposible que el gobernador desconociera la magnitud de la corrupción de su fiscal estrella. Las finanzas públicas también quedaron bajo la lupa. Auditorías posteriores revelaron irregularidades millonarias en contratos de obra pública, compras infladas y desvíos de recursos. En paralelo, investigaciones periodísticas expusieron propiedades de lujo, ranchos y cuentas bancarias ligadas a su círculo cercano. De pronto, el discurso de austeridad contrastaba con una vida de caballos pura sangre, viajes privados y ranchos valuados en millones. Pero lo más delicado fue el control social y político que desplegó. Medios locales denunciaron presiones, intimidaciones y censura hacia periodistas críticos. Opositores lo acusaban de usar a las fuerzas estatales como un instrumento de represión. En las comunidades rurales se hablaba de pactos con ciertos grupos criminales para mantener la calma, al mismo tiempo que se perseguía a otros con mano dura. Una estrategia de control selectivo que sembró más dudas que certezas. A nivel social, el impacto fue evidente. Mientras Sandoval presumía cifras de desarrollo, Nayarit acumulaba índices crecientes de violencia, desapariciones y desplazamientos forzados en zonas rurales. El contraste era brutal. Un gobierno que en televisión aparecía sonriente y un estado en el que la vida cotidiana se teñía de miedo. Este legado es lo que explica la rabia de muchos nayaritas al escuchar que el exgobernador fue condenado solo por falsificación de documentos. Para ellos, su sexenio representó algo mucho más grave. Un periodo donde la política se mezcló con el crimen, donde la riqueza súbita de funcionarios contrastaba con la pobreza del Estado y donde la justicia parecía siempre esquiva. Durante años, Roberto Sandoval parecía intocable. Terminó su mandato en 2017, entregó la banda y, como muchos exgobernadores, se escudó en el fuero, las redes de protección política y la narrativa de que todo lo que se decía en su contra eran ataques de adversarios. Pero la realidad es que los expedientes en su contra nunca dejaron de crecer. Primero fue la Unidad de Inteligencia Financiera, UIF, la que congeló cuentas y detectó movimientos millonarios sin justificación. Después, la Fiscalía General de la República, FGR, comenzó a armar carpetas que hablaban de enriquecimiento ilícito, operaciones con recursos de procedencia ilícita y desvíos de fondos públicos. Sin embargo, en ese momento, los procesos parecían caminar a paso lento, como si existiera un colchón político que lo protegiera. El punto de quiebre llegó cuando Estados Unidos puso sus ojos en Nayarit. La captura y sentencia de su fiscal Edgar Beitia abrió un boquete enorme. En declaraciones judiciales, Beitia señaló que actuaba con el conocimiento de altos mandos del Estado. Aunque Sandoval negó categóricamente cualquier vínculo, el daño ya estaba hecho. La justicia mexicana no podía ignorar más tiempo lo evidente. En 2021, agentes federales ejecutaron las primeras órdenes de cateo contra propiedades ligadas a su familia, ranchos en Tepic, cuentas bancarias, caballos de carreras y hasta residencias en zonas exclusivas de Jalisco y la Ciudad de México aparecieron en el radar. La imagen del exgobernador sonriente se fue transformando en la del político acorralado, que debía responder no solo ante la opinión pública, sino ante jueces. La narrativa que alguna vez lo blindó, la del gobernador cercano al pueblo, ya no convencía a nadie. Su círculo político se fragmentó, y quienes antes lo aplaudían comenzaron a tomar distancia. Viejos aliados dentro del PRI y de otras fuerzas locales se deslindaron rápidamente, temerosos de ser arrastrados en la caída.
Finalmente, Sandoval fue detenido en 2021. No fue un arresto espectacular con helicópteros y convoyes, sino más bien la crónica de un cerco legal que se fue cerrando poco a poco hasta dejarlo sin salidas. Desde entonces comenzó un peregrinaje judicial que lo tuvo entre audiencias, prisiones preventivas y procesos interpuestos por su defensa para frenar sentencias. Lo más llamativo es que, después de todo lo acumulado, acusaciones de corrupción, desvíos millonarios, vínculos con criminales, el golpe final vino por un cargo más técnico, falsificación de documentos. Para muchos, esto refleja tanto el poder de Sandoval para evadir delitos mayores como la debilidad del sistema judicial mexicano, que no pudo o no quiso llevarlo a juicio por las acusaciones más graves. Hoy, la imagen de Roberto Sandoval ya no es la del gobernador con sombrero y sonrisa amplia en campaña, sino la del reo con un número de expediente, condenado a 7 años de prisión. Un recordatorio de que la política mexicana está llena de caídas ruidosas, pero también de penas que parecen pequeñas frente al tamaño de los delitos señalados. 7 años de cárcel para un exgobernador. ¿Justicia o castigo simbólico? El tribunal dictó una condena de 7 años de prisión contra Roberto Sandoval, exgobernador de Nayarit, por el delito de falsificación de documentos. La noticia, que se convirtió en tendencia nacional, fue recibida con sorpresa por algunos y con indignación por otros, porque aunque la sentencia confirma que el político priista sí incurrió en prácticas ilegales, para amplios sectores de la opinión pública se queda corta frente al historial de denuncias de corrupción y enriquecimiento ilícito que pesaron sobre él desde hace más de un lustro. En los pasillos políticos, la lectura es clara. Un exgobernador tras las rejas es un mensaje poderoso en tiempos de hartazgo ciudadano. Sin embargo, voces críticas aseguran que la pena es más bien un castigo simbólico. 7 años por falsificar documentos, ¿y los millones que desaparecieron? Se preguntan analistas y ciudadanos en redes sociales, donde el caso desató un debate entre quienes celebran el hecho de que, al fin, se castigó a alguien de arriba, y quienes lo ven como un espectáculo judicial sin consecuencias profundas. Desde el gobierno federal se subrayó que la resolución marca un precedente. No hay fuero que proteja a nadie. Pero los especialistas en justicia advierten que el verdadero reto no es sentenciar a un exgobernador, sino recuperar los recursos desviados, desmantelar las redes de corrupción y garantizar que estas prácticas no se repitan. El desenlace de Sandoval encierra una ironía amarga. Un político que alguna vez gozó de poder absoluto en Nayarit, hoy enfrenta su rutina diaria tras las rejas. Sin embargo, el desenlace también lanza una pregunta inevitable. ¿Será este caso un punto de inflexión en la lucha contra la corrupción en México? ¿O simplemente otro episodio en la larga lista de exgobernadores caídos que no cambian el sistema? Roberto Sandoval ya no está en la cima del poder, sino tras las rejas. Pero más allá de la sentencia, lo que sigue en juego es la confianza en la justicia mexicana y el futuro de un país que aún busca romper el círculo de impunidad.